Hola chicos? Muy buenas tardes. Soy el doctor Marco Antonio Lima Chetero, soy médico psiquiatra del Hospital Arzobispo Loaiza. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase de trastorno de estrés postraumático y de trastorno adaptativo. ¿Ya? Bueno, estos son los temas que vamos a tocar hoy día: el estrés y la resiliencia, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de adaptación. Bueno, ¿qué hay que entender primero como estrés? El estrés es una respuesta natural de todos los individuos, no todos los organismos, ¿no? Frente a una situación de estrés, o sea, pero una situación que demande o, ¿no? O presiones del medio ambiente. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un gato, ¿no? Suponemos que está reaccionando pues a algo que le da miedo, ¿no? Puede ser un perro, un sonido, ¿no? El estrés que los seres vivos van a experimentar es necesario para el desarrollo y el crecimiento. Permite el desarrollo de resistencia a futuros factores de estrés, ¿no? Por ejemplo, este gatito ve a un perro, ¿no? Un gatito va a saltar y va a saber que cuando se salta está salvo. Entonces, el gato está aprendiendo esos tipos de conductas frente a situaciones de estrés. La siguiente vez que ve un perro va a saber cómo actuar. Por lo tanto, el estrés va a favorecer el aprendizaje, la memoria y el rendimiento académico también. Este cuadro nos permite saber, ¿no? La relación entre el nivel de estrés, ¿no? Y la capacidad de una persona para poder mejorar su rendimiento, ¿no? El performance. Entonces, cuando una persona vive con estrés bajo a moderado, ¿no? El performance, se dan cuenta, empieza a subir mejor, o sea, el rendimiento mejora. Por ejemplo, como mencioné, ¿no? El hecho de que ustedes hagan sus prácticas, por ejemplo, en el hospital y vean casos difíciles, les promueve, ¿no? A que puedan aprender, por ejemplo, de a partir de esos casos. Entonces, el estrés leve o moderado va a llevar a que ustedes mejoren su rendimiento. Por eso se dice que el estrés le va a promover la resiliencia. Pero cuando el estrés es muy intenso, muy agresivo, antes de ayudar a favorecer el rendimiento, lo que va a causar más bien es deterioro en el rendimiento, ¿no? Por la alta ansiedad. Entonces, el estrés severo, tipo maltrato, violencia, situaciones no muy exacerbantes, en vez de promover resiliencia, van a promover vulnerabilidad. Eso es importante saber. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, es la habilidad para surgir de la adversidad, ¿no? Adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva posterior a un evento estresante, obviamente, ¿no? En los humanos vamos a pensar que es la capacidad universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. Entonces, la resiliencia es esa capacidad que tenemos las personas para hacer frente, ¿no? Para recuperarnos frente a situaciones adversas. Entonces, este es un modelo procesual para entender cómo es el estrés, ¿no? Siempre va a haber demandas en nuestra vida, ¿no? Sucesos vitales como fallecimiento de un familiar, una enfermedad, mudanza, ¿no? Un despido, la separación de la pareja, sucesos menores que podemos vivir cada día, ¿no? Falta de recursos, por ejemplo, el hecho de tener que levantarnos temprano para ir a la universidad, por ejemplo, ¿no? Sucesos menores, entre comillas, pero que sí demandan atención. Y el hecho de vivir en estrés crónico, ¿no? Como dije, ¿no? El hecho de tener deudas, problemas económicos, de tener que cuidar a seres queridos, ¿no? Y nos demandan tiempo, ¿no? Son demandas psicosociales. Estos, ¿no? Cuando una persona experimenta estas demandas, uno va a hacer una evaluación cognitiva. Entonces hay que reconocer qué tipo de amenaza es, ¿no? Si hay una pérdida, ¿no? Si hay riesgo de que sea algo peligroso, que hay opción de que nos cause un daño o que sea más bien sea un desafío, ¿no? Para nosotros frente a esa situación. Y también características de la demanda, ¿no? Como vale la pena, ¿no? El esfuerzo ante esta situación no estresante, qué tan independientes somos, ¿no? Para poder resolver estos problemas, qué tan predecible es lo que puede suceder, ¿no? Y cuánto control podemos tener frente a la situación estresante. ¿Y cómo respondemos al estrés? ¿No? Normalmente lo que se responde, ¿no? La parte fisiológica, ¿no? Aumento de la presión, taquicardia, sudoración, ¿no? Tensión muscular, respuestas emocionales, ¿no? Como miedo, tristeza, preocupación, ansiedad y cómo afrontamos, ¿no? Nuestra conducta para afrontar esa situación de estrés. Entonces, estas van a ser las características personales que van a estar relacionadas a la situación de estrés.
También es importante el estatus de salud, ¿no? De cómo esto influye en nuestro estado de salud. Por ejemplo, en la parte somática, ¿no? Algunas personas frente al estrés ya presentan cefalea, tensión muscular, malestar digestivo, o en la parte psicológica, ¿no? El temor, la angustia, la depresión como respuesta frente a la situación de estrés. Siempre es importante tomar en cuenta también la influencia del apoyo social, ¿no? Frente, por ejemplo, a las respuestas de estrés, ¿no? Si contamos con una red de apoyo que nos ayude, nos facilite, ¿no? Una respuesta favorable frente al estrés. También nuestro nivel socioeconómico, ¿no? Cuántos recursos podemos tener para poder afrontar esa situación de estrés. Entonces, todo esto va a influir para ver cómo respondemos nosotros frente a una demanda psicosocial. Bueno, vamos a pasar al trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Es una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o una situación amenazante o catastrófica, un trauma. O sea, sucede un trauma y nosotros vamos a responder frente a este trauma. Pero claramente dice que es tardía, o sea, no es de ahora. Si actualmente me sucede un trauma, a eso no lo voy a llamar no estrés postraumático, eso va a ser un trastorno de estrés agudo. Cuando los síntomas persisten en el tiempo o es muy tardío, a esto se le va a denominar recién trastorno de estrés postraumático. ¿Qué situaciones traumáticas estamos viviendo? Puede ser, por ejemplo, desastres naturales, ¿no? Como terremotos, huracanes, incendios, desastres humanos como guerra, secuestro, terrorismo, violación, accidentes, ¿no? Agresiones que podemos ser víctimas. Factores ambientales ofensivos, ¿no? Como malos tratos físicos, ¿no? Por parte de nuestros cuidadores, de nuestros jefes. El abuso sexual, ¿no? Por parte de familiares, enfermedades muy graves también que uno puede vivir, ¿no? Incluso el mismo tratamiento que puede ser muy traumático. Por ejemplo, los que tienen cáncer, ¿no? El hecho de experimentar la quimioterapia, la radioterapia, quizás cirugías, ¿no? Severas, ¿no? Por ejemplo, cuando en osteosarcomas, donde tienen que retirarte parte, pues, de algunos huesos, ¿no? Y deja una lesión fuerte, pueden ser traumáticos. Hemos visto también en el COVID, ¿no? Muchas personas que han tenido COVID, el hecho de sufrir los síntomas y ver cómo otras personas morían, también ha generado un trauma en estas personas que han sobrevivido al COVID. Entonces, esas son las situaciones traumáticas. Epidemiología del trastorno de estrés postraumático. Una prevalencia, según la OMS, de 3,9%. El 70% de la población vive a un suceso potencialmente traumático. Y de todos ellos, o sea, todos los que han experimentado un trauma, el 70%, solo el 5,3% van a presentar trastorno de estrés postraumático. O sea, el trastorno de estrés postraumático de por sí es raro, no es usual que se presente, ¿no? Si se dan cuenta, lo normal es más bien la resiliencia, la recuperación. Acá, el 40% de personas con estrés postraumático se recuperan antes del primer año. O sea, no requieren, ¿no? Usualmente van a recuperarse. En una población, un estudio, ¿no? Con población neerlandesa, el 8,1% que experimentaron un evento traumático, no se encontró que la prevalencia a lo largo de la vida era de 11,1 y 1,6 para el trastorno de estrés postraumático complejo también. Esto lo vamos a ver después. En el 2023 se atendieron más de 42,000 personas con trastorno de estrés postraumático o estrés agudo en el Perú, ¿no? De acuerdo a un reporte del MINSA. Entonces, para entender el estrés postraumático, tenemos que entender primero que hay algunos factores que están relacionados a cómo se va a desarrollar. Primero es la característica del acontecimiento. ¿Qué tipo, no? Si ha sido un evento ambiental, si ha sido un evento agudo, sido, por ejemplo, un evento que ha sido muy repetido, ¿no? ¿Qué tan proximidad lo hemos experimentado? Por ejemplo, el hecho de ver una persona, un accidente de tránsito. Si ha sido un momento cercano, ¿no? Si tú mismo lo has experimentado y te has estado en el vehículo, es muy distinto, por ejemplo, cuando tú lo ves, ¿no? Desde un punto más lejano. Igual es un evento traumático, pero la forma de cómo se experimenta es distinta. El tiempo de exposición, ¿no? En caso, por ejemplo, de abuso sexual, es muy diferente cuando el abuso es una sola vez a comparado cuando el abuso es repetitivo. Igual pasa con el tema del maltrato físico que uno puede experimentar, ¿no? Es muy distinto cuando es una sola ocasión o pocas ocasiones a cuando este es repetitivo e incluso por años. También de la intensidad de la amenaza, qué tan fuerte es la amenaza que se experimenta, si ha habido o se relaciona con pérdida de familiares o amigos en esa situación traumática, ¿no? Por ejemplo, en catástrofes, ¿no? Como terremotos y inundaciones, ¿no? Cuando no hay pérdida es más favorable, por así decirlo, pero cuando hay fallecimiento de personas, sí, ya
va a ser mucho más intenso el malestar. También si hay violencia en esa situación, ¿no? Eso lo vemos mucho en el tema, por ejemplo, de las protestas que hemos experimentado, ¿no? Muchas personas que han estado en las protestas han experimentado violencia de primera mano y eso ha causado que el trauma sea mucho más intenso. Las respuestas que uno tiene frente al evento traumático, ¿no? El miedo, el dolor intenso, los sentimientos de culpa también pueden empeorar el trauma y también la desesperanza, ¿no? El- Muchas víctimas de abuso sexual, por ejemplo, no solo sienten el miedo, el horror, sino también empiezan a sentir culpable como si ellas fuesen las personas que han provocado ese evento, ¿no? O también la desesperanza, ¿no? Pensar de que el mundo, nada va a cambiar, que todo va a seguir mal. Entonces, eso también va a ser parte importante de cómo se va a desarrollar el trauma. Factores de riesgo. Factores que van a aumentar el riesgo de estrés postraumático, tenemos las características individuales, como por ejemplo, cuando es de origen humano, ¿no? El estrés postraumático es peor, ¿no? Cuando es un humano el que causa. Hablamos, por ejemplo, de violencia, maltrato, guerras, ¿no? Y es mucho peor si es que la persona que nos causa el daño es un familiar. Una persona que se supone que debe protegernos no nos está protegiendo. Cuando hay antecedentes de trastornos psiquiátricos, ¿no? Y depresión, ansiedad, esquizofrenia, algunas formas de discapacidad, personas con autismo también tienen más riesgo, ¿no? Cuando hay antecedente de trauma infantil. El trauma temprano también puede exacerbar, ¿no? Que cuando se sobreviva un evento estresante se reexperimenten muchos de los síntomas, o sea, mucho más severos. La personal, trastornos de personalidad, las personas con TLP, trastorno límite de personalidad, tienen más riesgo de desarrollar estrés postraumático, igual las personas que son más paranoides o los que tienen dependencia, especialmente cuando la persona con, por así decirlo, de quien se depende es quien fallece o tiene un riesgo vital severo, ¿no? Entonces, eso sí va a hacer que el trauma en la persona sea mucho mayor. Cuando hay cambios vitales muy estresantes o en ese transcurso de cambio vital estresante. Por ejemplo, ustedes vienen de provincia a Lima, ¿no? Para vivir y en donde están viviendo, no sé, empiezan a ver, por ejemplo, un asaltos, ¿no? Extorsión. Entonces, ese cambio vital también va a sumar al tema del trauma, ¿no? El cambio vital de mudarte le suma a la experimentación del trauma, que en este caso es la extorsión. Disculpen. Ya, continuando. Características del ambiente. Si el entorno familiar es positivo y los familiares nos permiten, o sea, hay una apropiada respuesta frente al estrés, es más fácil recuperarnos. En muchas personas que experimentan abuso sexual, el, el acceso, por ejemplo, a justicia, el acceso a una red de apoyo en la familia, hace que el trauma sea mucho menos intenso, comparado a familias donde, por ejemplo, en vez de proteger a la víctima, se protege al agresor, ¿no? Donde minimizan el hecho o culpan a la víctima, por ejemplo. Entonces, esas situaciones van a hacer que la- el malestar sea mucho mayor. Las personas que son solteras, los que viven solos, ¿no? Los viudos, los que tienen nivel socioeconómico bajo o nivel educativo bajo tienen más riesgo de desarrollar también estrés postraumático. Eh, Modelos para poder explicar el TEP. Tenemos el psicoanálisis, que menciona que el trauma reactiva un conflicto psicológico que siente y no resuelto. O sea, el hecho de haber vivido, según esta teoría, ¿no? De cosas previas durante la infancia, se van a reactivar, ¿no? Cuando se experimenta una situación traumática y se van a alterar mecanismos de defensa que uno va aprendiendo. Por lo tanto, no se puede asimilar el trauma de manera adecuada. Entonces se reactivan, ¿sí? Los mecanismos, ¿no? De negación, represión, deformación reactiva o minimización frente al evento traumático. Cuando los mecanismos no son suficientes, obviamente se experimentan ya los síntomas de angustia. En cambio, para el conductismo,
Se habla de un condicionamiento clásico, ¿no? Cuando hay una situación de asociación entre estímulos, ¿no? Entre el acontecimiento, generalizando esto hacia otros estímulos, ¿no? Que se experimentan de manera posterior. Por ejemplo, eh, el experimentar un asalto en el hospital Loaiza o en la frente al hospital Loaiza y que te roben tu celular va a ser un trauma, pero por asociación, por generalización, entonces tú ya no, cada vez que te mencionen la palabra hospital Loaiza o cada vez que estés caminando en la calle del centro, vas a experimentar miedo, ¿no? Esto explicaría por qué el miedo persiste de manera inicial. Entonces, lo que vas a hacer tú frente a ese miedo va a ser evitar. Entonces, ya no vas a querer ir al hospital Loaiza, vas a querer cambiarte de sede, ya no vas a querer cargar tu celular para ir al hospital. Entonces, vas a empezar a tener conductas evitativas. Esta evitación va a llevar a que se baje la ansiedad, pero esta reducción de la ansiedad va a ser un reforzador negativo. Entonces, así explica el condicionamiento operante de por qué persiste la conducta. Entonces, al reducirse, o mejor dicho, al presentar conductas de evitación, eh, al reducirse la ansiedad, que se vea como algo positivo, hace que la conducta de evitación se repita, o sea, que persista, ¿no? Entonces, frente a un evento traumático, ya no vas a querer ir al hospital, ya no vas a, ya no vas a querer ir al centro, ya no vas a querer salir con tus amigos, y entonces empeoran las conductas de evitación, empeorando la ansiedad. Y aparte, también se ha visto que hay beneficios secundarios que refuerzan el trastorno. O sea, las personas que son víctimas de trauma, por así decirlo, no, cuando se revictimizan. Entonces, algunos, por ejemplo, van a tener compensación económica que va a ser un reforzador positivo de los síntomas traumáticos. Esto se ve mucho, por ejemplo, en veteranos de guerra. Muchos antes, por ejemplo, antes de que haya el diagnóstico de estrés postraumático, muchos veteranos de guerra podían ir, ¿no? Recuperarse, integrarse en su comunidad, ¿no? Trabajar, volver a una vida normal. Pero desde que se creó los problemas postraumáticos, se vio de que había muchas más personas con más síntomas de estrés postraumático porque recibían una compensación económica por tener trauma. Entonces, muchos no se integraban, no trabajaban, pedían licencia, ¿no? Incapacidad, a fin de obtener esta compensación económica, obtener permisos, obtener más atención de la familia, ¿no? Entonces, todo esto también son factores que van a influir en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Muy bien, un modelo más moderno es el modelo contextual. Entonces, sucede un evento traumático y siempre hay que ver en qué situación se produce, ¿no? En qué contexto, en qué situación, a qué hora, dónde, en qué lugar, qué se sentía en ese momento, ¿no? Qué pensamientos suceden por el evento traumático y los recuerdos, ¿no? Que uno va a experimentar posterior al evento traumático. Entonces, en ese contexto uno también va a empezar a sentir emociones intensas, miedo, enojo, vergüenza, impotencia. Y uno va a hacer acciones, ¿no? Orientadas hacia la emoción, o sea, para reducir ese el temor, el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Conductas de evitación, hacemos conductas de supresión, ¿no? Tratamos de no pensar, de no recordar, de no sentir, de sonreír, ¿no? ¿No han visto personas que después de un trauma sonríen más de lo necesario? Algunas veces hacemos conductas de distracción, hacer ejercicio, ir al trabajo, no jugar Dota, no sé, jugar fútbol, hacer cosas con tal de no pensar. Rumiación, no empezar a pensar más por qué me ha sucedido, yo no soy el culpable, todo está bien, entonces empezamos a rumiar y nos preocupamos, ¿no? La preocupación sobre el evento, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia. Entonces, estas son conductas, ¿no? Orientadas hacia la emoción, ¿no? En vez de directamente hacia el evento traumático. ¿Y qué consecuencias trae? Lo positivo es que cuando uno, por ejemplo, empieza a evitar o se distrae, baja la ansiedad. Pero lo malo es que por el aislamiento, por la distracción, uno va perdiendo, ¿no? Aliciente se llama. Perdemos relaciones familiares, ¿no? Ya no salimos con los amigos, ya no vamos al trabajo, baja nuestro rendimiento, ¿no? Laboral, en los estudios, empezamos a tener problemas de salud por el aislamiento y por esta situación no se soluciona el trauma, ¿no? Seguimos experimentando los síntomas del trauma.
Cada vez que que dejamos de distraernos o dejamos de evitar los síntomas de trauma, se vuelven a experimentar. Hay pérdida de reforzadores, o sea, ya la persona ya se empieza a sentir que ya no hay mejoría. Entonces, ya no le siente el sabor a la vida, por así decirlo, ¿no? Ya empieza a perder el sentido a la vida. Y también, cada vez que quieras solucionar un problema, empiezas a sentir un malestar. Entonces, aumento de estimulación aversiva a no solucionar problemas. Entonces, como no puedes solucionar el problema, ya te sientes mal por no haber solucionado el problema. Pero sigues empeñado ¿en qué? En no sentir las emociones intensas. Bueno, ese es el problema, que estamos muy evocados en querer regular la emoción y no tanto la situación, ¿no? Como no se solucionan los problemas, aumenta la emoción desagradable, o sea, más ansiedad, y esto aumenta la ansiedad. Si se dan cuenta, se da un círculo vicioso. Aumenta la evitación, aumenta la emoción desagradable y se da un círculo vicioso y nunca se sale, ¿no? Entonces, justamente la terapia en estrés postraumático va más hacia poder afrontar la situación, o sea, ya no evitar, sino exponernos, ¿no? Hacer exposición frente a la situación traumática, a los síntomas, ¿no? Y también a la recuperación. A eso va la terapia. Muy bien. Respecto a la parte biológica, ¿qué se ha encontrado? Antes de entender el estrés postraumático, es importante conocer algunos órganos, por así decirlo. En este caso tenemos a la amígdala. La amígdala, ¿no? Es parte del sistema límbico. Eh, Está asociado mucho a lo que es la integración de la información sensorial y cognitiva. Cuando aparece una situación, por ejemplo, un estímulo que nos cause miedo, el tálamo es quien empieza a recibir la información y el tálamo manda información hacia la amígdala. Entonces la amígdala es como un tenor, le va a decir a cada parte del cerebro cómo tiene que responder frente a ese estímulo. Por eso dice que determina la respuesta del miedo, ¿no? Y una de las respuestas va a ser hacia la corteza prefrontal, tanto a la corteza orbitofrontal como al cíngulo anterior, ¿no? A la corteza cingulada anterior. Estos dos son responsables de modular el afecto en la respuesta del miedo. O sea, estos nos ayudan a regular el miedo, ¿ya? Y esto explicaría lo que es el condicionamiento del miedo, la memoria implícita. O sea, cada vez que hay un evento traumático, se activa la amígdala, manda señales a estas dos áreas para regular el miedo, ¿no? Y cada vez que aparece un estímulo muy parecido, porque acá se genera una memoria, cada vez que hay un estímulo no asociado al estímulo del trauma, se va a reactivar este circuito y eso ¿no? va a llevar a que la persona presente las respuestas de miedo, ¿no? A eso se llama memoria implícita, ¿no? Muy bien, como les explicaba. Entonces, cuando hay estímulos, ¿no? Tanto sensoriales, ¿no? Externos como viscerales, ¿no? Como el asco, la sensación corporal, los recuerdos, van a llevar información al tálamo y el tálamo va a llevar información a la amígdala, que es la responsable de respuesta de condicionamiento, y la amígdala va a llevar información hacia el hipocampo, que es el que nos da la memoria de contexto. Lo vamos a ver. La memoria de contexto, la persona está experimentando, ¿no? O sea, ¿cómo les puedo decir? El humor, la atmósfera que se ha vivido durante el trauma, ¿ya? Entonces, eso se activa en el hipocampo. Entonces, hay dos tipos de respuestas. El circuito corto va a ser desde el tálamo a la amígdala y al hipocampo, ¿no? Para reactivar la respuesta del miedo. Y el circuito largo que va a ser más que nada un circuito que nos va a ayudar a lo que es el control, la interrupción del miedo inicial, ¿no? Se dan cuenta, el tálamo y la amígdala van a estimular estas diferentes áreas de la corteza. Entonces, así es como se relaciona. De todo esto, recuerden que la amígdala es el más importante, que es el que nos ayuda en lo que es la respuesta del miedo. Es el principal órgano para la respuesta del miedo. ¿No? Entonces, una vez que se estimula la amígdala va a estimular el locus coeruleus, ¿no? El locus coeruleus es responsable de la respuesta noradrenérgica, entonces va a estimular la liberación de noradrenalina, ¿no? Y la adrenalina también va a estimular el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el responsable de qué? De liberar el cortisol, ¿ya? Igual, la amígdala va a estimular el hipotálamo y el hipotálamo estimula la hipófisis y obviamente esta la corteza suprarrenal para producir cortisol. Estas dos son los principales órganos relacionados a la respuesta de estrés, ¿no? El aumento de noradrenalina y el aumento de cortisol
¿Y para qué queremos eso? Para tomar acción. En ese momento de estrés uno tiene que pelear, tiene que escaparse, necesita fuerza, ¿no? Entonces lo que se busca es aumentar la glucosa, aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Tener más sangre en los músculos, ¿no? En el cerebro para tomar acción. Para eso sirve. Además, también se activa la sustancia gris periaqueductal, ¿no? Que este es el responsable, ¿no? De la atenuación del estímulo doloroso. ¿No han visto que la gente que vive en una situación de trauma o de estrés severo, lo que hacen es tener más fuerza, más energía, ¿no? Frente al trauma, ¿no? Y también es responsable de la conducta de congelamiento, ¿no? Y el striatum está más relacionado a la respuesta motora. Por eso es que algunos se paralizan o incluso pueden temblar durante la respuesta del miedo, ¿no? Se paralizan por esta área, por la sustancia gris periaqueductal, y el estratus no es el responsable pues de los temblores frente a situaciones de estrés. Otros núcleos, tenemos el núcleo motor causal del vago, responsable de la respuesta parasimpática, ¿no? Los fenómenos de micción, defecación, muy relacionado a las úlceras, al desarrollo de úlceras gástricas, ¿no? En situaciones de estrés crónico, por ejemplo. El núcleo parabraquial, responsable de la respuesta de respiración. En personas con asma se exacerba el asma frente a una situación de estrés. El área tegmental ventral, ¿no? Que es responsable de la alerta comportamental. El núcleo tegmental dorsal lateral, la activación de la corteza cerebral, ¿no? El reticular de la protuberancia caudal, en la respuesta de sobresalto, y los núcleos motores del quinto y séptimo par, ¿no? Responsables de la expresión facial del miedo. Entonces, la amígdala va a activar diferentes áreas a fin, ¿no? Que van a responder frente a una situación de miedo. Una vez que se activa la amígdala en todas las áreas, y pasa la situación de estrés, ¿no? Se va a activarse también el núcleo del RAF, que es el responsable que libera serotonina. Y la serotonina lo que va a hacer es calmar, regular, ¿no? Va a regular todos los diferentes núcleos para decirles ya pasó el miedo, ahora hay momento de recuperarnos, ¿no? Por eso es que nosotros damos antidepresivos, porque los antidepresivos al aumentar la serotonina nos permite que las personas puedan pasar una fase donde haya más, eh, por así decirlo, calma, ¿no? Tranquilidad. Entonces, para eso sirve la serotonina, para poder regular todos los núcleos que se han activado previamente. Bueno, ¿y qué se encontraba en estrés postraumático? Hay un aprendizaje anormal del miedo. Hay, como menciona acá claramente, y es lo primero, lo que más deben recordarse, que hay hiperreactividad de la amígdala. La amígdala se vuelve una loca, la amígdala. Hace más de lo necesario, estimula más áreas de lo necesario, se desregula. Hay persistencias, por lo tanto, hay persistencia de las respuestas del miedo en el estrés postraumático y hace más difícil la extinción del miedo, disminuye el aprendizaje sobre seguridad, o sea, uno se siente inseguro y disminuye el aprendizaje asociativo, ¿no? El aprendizaje que podemos asociar, ¿no? Más que nada cuando queremos aprender sobre seguridad. Respecto a la detección de amenazas, hay hiperreactividad de la ínsula, de la amígdala y la corteza singular anterior. Entonces va a haber aumento de la atención de estímulos amenazantes. O sea, estamos, aparte que tenemos menos sensación de seguridad, tenemos más atención a estímulos como que todo nos va a hacer daño. Hay hipervigilancia, hay anticipación hacia las amenazas y aumento de la reactividad de estímulos destacados, ¿no? Acá se explica la respuesta de sobresalto, ¿no? Que tienen las personas frente a un trauma. Y en la parte ejecutiva, disminución de conectividad de regiones frontoparietales dentro y entre las redes de funciones ejecutivas. Esto que lleva a afectación de la memoria, afectación de la atención y concentración y se afecta nuestro control de las respuestas. En el procesamiento contextual, que es se va a encontrar que hay una alteración en la estructura y funcionalidad del hipocampo, ¿no? Recuerden que esto está relacionado a la memoria de contexto. Disminuye la señalización de corteza prefrontal medial, aumenta la vigilancia inapropiada para la situación y esto lleva a una mayor interpretación errónea de señales amenazantes. Como dije, esto es como una atmósfera de miedo, por así decirlo. Entonces, cualquier estímulo ya nos alarma demasiado. Entonces, es como que se activa una respuesta, ¿no? Del miedo frente a cualquier estímulo sin entender adecuadamente el contexto. Por eso dice, aumenta la interpretación errónea a pesar de estar en un contexto seguro, ¿no? Y esto lleva a un procesamiento anormal de la información contextual. Miren, la amígdala, como mencioné, está relacionado mucho al condicionamiento al miedo, a la memoria implícita, ¿no? Y lo que se evoca es las sensaciones sensorio-motriz. ¿Ya? El hipocampo, en cambio, está más relacionado, ¿no? También al procesamiento contextual del miedo,
y más que nada la memoria explícita, o sea, la parte narrativa, dónde y cómo ocurrió el evento traumático, ¿no? Se evoca de manera narrativa. Cuando ustedes han visto en las novelas mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, muchas mujeres se olvidan a veces específicamente de cómo ha sucedido el evento, pero sí recuerdan la sensación, ¿no? De que la tocan, la sensación de ser tocadas, de ser de como la respiración del agresor, los olores, ¿no? Y sienten mucho asco, ¿no? Han visto que se van a la ducha y lo primero que hacen es bañarse. Esa se explica por la activación de la amígdala más que del hipocampo. Entonces, ¿qué pasa en el estrés postraumático? Hay desconexión entre estas dos memorias y lo que se evoca más es la memoria, ¿no? El hecho de forma sensorio-motriz, más que de una manera narrativa. Y eso afecta en cómo se procesa el evento traumático. Por eso es que las terapias actuales van más hacia la exposición narrativa. O sea, en vez de exponer no solo la sensación, sino voy a buscar exponer a la persona a contar, a narrar el hecho, a fin de poder mejorar la conexión en estas memorias. ¿Ya? Ese es algo que es importante conocer. Muy bien, para continuar, tenemos la parte clínica. Vamos a dividirlo en cuatro síntomas para que ustedes puedan recordarlo, ¿ya? En cuatro grupos de síntomas. Primero están los síntomas de intrusión o síntomas de reexperimentación. ¿Qué tenemos? Pensamientos o imágenes, ¿no? Del evento traumático, sueños. Y en niños podemos ver juegos relacionados al trauma. Cuando es abuso sexual, muchos niños hipersexualizan, ¿no? Se tocan más, tocan a sus amiguitos, hacen juegos sexuales. Entonces, eso es, por ejemplo, una llamada de atención en un evento traumático. ¿No? Sueños con pesadillas, inquietud, vocalizaciones, ¿no? Hablan dormidos, ¿no? Del evento traumático, falta de eficacia, ¿no? Del sueño, el sueño se vuelve interrumpido, poco reparador. En algunos casos va a haber reacciones disociativas denominadas flashbacks, ¿no? En que la persona experimenta nuevamente el trauma como si fuese una película, ¿ya? También va a haber malestar intenso al exponerse a factores asociados al trauma, ¿no? Miedo intenso, angustia, ¿no? Preocupación a cualquier síntoma que esté relacionado al trauma. Y en niños, como dije, como mencioné, va a haber partes inconexas, va a haber una respuesta afectiva, ¿no? Como dije, juegos reiterativos, compulsivos, más que nada relacionados al trauma. Síntomas de evitación. Evitación o esfuerzos para no recordar, para no sentir miedo, ¿no? Algunas veces se puede reprimir toda la situación, ¿no? Denominada amnesia psicógena, o se distorsiona el recuerdo, ¿no? En algunos casos pueden haber alucinaciones también relacionadas al trauma. Adopción de conductas de evitación, como que tendencia al aislamiento, no querer salir de casa, aislarse en casa, en su habitación, no querer relacionarse con otras personas, ¿no? O personas que estén vinculadas al trauma, ¿no? Por ejemplo, mujer que sufre abuso sexual no va a querer salir de casa, no va a querer relacionarse con varones, o va a tener mucho más temor, ¿no? Eh, y puede alternarse conductas de evitación con conductas violentas, de irritabilidad o de desconfianza. Alteraciones cognitivas y afectivas, ¿no? Incapacidad para recordar aspectos importantes relacionados al trauma. Como no puedo recordar todo el trauma, o me da mucho malestar, voy a tratar de reprimir. A esa represión se le va a llamar amnesia disociativa, ¿no? No voy a poder recordar algunos aspectos relacionados al trauma. Va a haber creencias negativas sobre uno mismo, ¿no? Como, por ejemplo, soy el culpable, por mi culpa me ha sucedido esto, no he tenido cuidado, mi mamá me ha dicho que debo hacer eso, entonces empezamos a sentir culpa, ¿no? O pensamos que el mundo no va a cambiar, va a haber desesperanza, o que todo va a estar peor, o que todos están en nuestra contra, ¿no? Va a haber alteraciones afectivas como algunos van a sentir indiferencia, otros miedo, terror, enfado, vergüenza, pérdida de interés, ¿no? Muchas veces se pierde interés por cosas que nos gustaban, ¿no? Empezamos a sentir anedonia. Eh, Síntomas de hipervigilancia e hiperactivación, ¿no? Alteraciones en el sueño, ¿no? Como pesadillas, terrores nocturnos, dificultad para conciliar el sueño, disminución en la eficacia del sueño, trastornos en la alimentación, respuesta alterada de sobresalto, irritabilidad, comportamientos agresivos. Algunos van a presentar, ¿no? Taquicardia, náuseas, vómitos, mareos, disney. Incluso va a haber ataques de pánico y muchas veces sin explicación hasta que recién después de un tiempo ya se recuerdan del evento traumático, ¿no? Déficit en la concentración, problemas en la memoria, disminución de rendimiento académico laboral, ¿no? Que también se van a encontrar.
En menores puede encontrarse, por ejemplo, en lactantes. Es difícil el diagnóstico, ¿no? Pero usualmente hay está relacionado al trastorno reactivo del vínculo, ¿no? Dificultad para vincular al niño con su mamá, por ejemplo, ¿no? En la formación del apego. En preescolares va a haber miedo generalizado, síntomas de regresión, por ejemplo, la enuresis es muy común, ¿no? La encopresis es mucho peor. El niño que había desarrollado, por ejemplo, el tema del lenguaje, empieza a perder la capacidad verbal, ¿no? Eso se denomina regresión. Algunos suelen más distraídos, ¿no? Se distraen más, suelen más agresivos, y muchos piensan que ya están haciendo TDAH, pero hay que evaluar bien para, no, para descartar justamente trauma en niños que estamos descartando TDAH. Muchas veces, también como mencioné, repetición de trauma en juegos o dibujos y como mencioné también, disminución en el lenguaje verbal, ¿no? Se retraen más, su lenguaje se vuelve más pobre. En escolares, pensamientos repetitivos, trastorno del sueño, miedo relacionado al trauma, ¿no? Conductas de evitación, ansiedad de separación, no querer irse de la casa, no querer separarse de la mamá, ¿no? O del cuidador, irritabilidad, somatización, respuestas de inhibición, alucinaciones. Y en adolescentes, igual que en adultos, ¿no? Sentimientos de culpa, secreto de lo acontecido, agresividad, deseos de venganza, inhibición, pasividad. Cuando el trauma es muy repetitivo, muchas veces se cambia la personalidad y la persona se vuelve mucho más pasiva, se vuelve menos asertiva, se, se convierte en un robotcito, ¿no? Se transforma en estar en automático, complacen más de lo necesario y repiten el trauma, ¿no? Con ilusiones, igual pueden presentar alucinaciones y muchas veces flashbacks. Respecto al trauma complejo, a diferencia del estrés postraumático, entre comillas, normal, acá va a haber una afectación ya de la personalidad y es en situaciones de trauma muy severos, ¿no? Va a haber victimización interpersonal que se presentan desde la infancia en medios negligentes de manera repetitiva. Eh, Tiene que pasar esta situación en el trauma para pensar que es un trauma complejo. Y se va a generar perturbación en la regulación del afecto y los impulsos. La persona se vuelve más impulsiva, empieza a desregularse más, ¿no? Va a haber alteración en la atención o en la conciencia. La persona usualmente tiende a disociarse. En cómo se perciben, ¿no? Su autoestima disminuye, empiezan a sentirse como que son los culpables o que no vale la pena vivir, por ejemplo. Se afecta a las relaciones con otras personas, empiezan a somatizar, ¿no? Y también se afecta el tema del significado. O sea, acá se menciona mucho del tema del sentido de cómo uno percibe la vida, ¿no? Entonces, en esto, frente al trauma complejo, esto va a cambiar bastante. La persona suele muy hiperreactiva a los estímulos y hay déficit para experimentar emociones positivas. O sea, no sienten alegría, no sienten esperanza, ¿no? Y se vuelven muy pasivas, como dije, como en automático, y van a oscilar entre conductas de evitación y conductas de revictimización, ¿no? Este es un cuadro comparativo en el estrés, estrés postraumático normal común. Vamos a ver un episodio único, ¿no? De corta duración. En cambio, en el TEP complejo va a haber múltiples episodios, ¿no? Usualmente prolongados. Hablamos del trauma, ¿no? El trauma único, acá más común es el trauma de varios episodios y prolongados. Acá los flashbacks tienden a ser más visuales y somáticos, en cambio en el TEP complejo va a ser más flashbacks visuales, somáticos y emocionales, ¿no? Se experimenta más la parte emocional respecto al trauma. Acá en el estrés postraumático lo que se hace es evitar el desencadenante, o sea, esa situación que me da miedo. Por ejemplo, si a mí me han asaltado en el Loaiza, yo ya no quiero ir a Loaiza, evito estar cerca de los hospitales, evito pensar, ¿no? Entonces, eso es evitar el desencadenante. Acá más bien evito no solo desencadenantes, sino relaciones. Víctimas de abuso sexual ya no va a querer relacionarse con amigos, amistades o familia, va a tender a aislarse, ¿no? Se evita porque hay temor también a que vuelva a suceder, temor a que no sea adecuada la relación, ¿no? O que se puedan aprovechar, por ejemplo. Entonces, se afectan las relaciones interpersonales. Acá el aislamiento es muy poco común, pero en el TEP complejo sí va a haber aislamiento crónico, ¿no? La persona se aísla, se separa del grupo. En el TEP común va a haber más ansiedad y depresión, y aquí más bien en el TEP complejo es más probable el desarrollo de trastornos disociativos. Y si se dan cuenta, muchos de los síntomas se parecen a trastornos de personalidad como el TLP, tanto así que algunos postulan que el TLP es una forma de TEP complejo, ¿ya? Y el TEP simple también hay paranoia, hipervigilancia hacia los alrededores, en cambio acá en el TEP complejo hay desconfianza hacia todas las personas y hacia todo el mundo, ¿no? Es muy difícil vivir con TEP complejo. Bueno, esos son los criterios diagnósticos, como les expliqué en los síntomas, esto de acuerdo al DSM-5, amenaza, exposición al evento traumático, ¿no? Eh,
Ahora, es importante saber de que el trauma no solamente es experimentar de manera directa, sino también se puede suceder cuando uno va a presenciar el evento, ¿no? Por ejemplo, estoy saliendo, uno es, por ejemplo, ser víctima de un asalto. Segundo es presenciar el evento, ver a otra persona siendo víctima de un asalto. Tener conocimiento de afectación de un familiar o amigo. Entonces te llaman o te dicen, oye, ¿sabes qué? A tu hermano le han asaltado. Entonces eso también es un trauma, cuando hay conocimiento o exposición repetitiva de eventos repulsivos, especialmente en personal de salud. Nosotros que somos médicos, ¿no? Cuando constantemente estamos escuchando, por ejemplo, abusos sexuales, ¿no? Nos va a generar un trauma, ¿ya? O en accidentes severos, ¿no? En accidentes de tránsito severos, vemos a tantas víctimas, la exposición repetida a eso nos va a generar un trauma. O como hemos visto en el COVID, la exposición a tantos pacientes que fallecían y estaban mal, nos puede generar un trauma. Igual, va a aparecer síntomas de intrusión, como mencioné, recuerdos, ¿no? Intrusivos, flashbacks, sueños angustiosos, malestar psicológico, ¿no? Al exponerse a los factores internos y externos que simbolizan o se parecen al suceso, los síntomas de evitación, que les expuse, las alteraciones cognitivas del estado de ánimo y las alteraciones de alerta y vigilancia, y puede haber o no disociación como son la despersonalización o la desrealización, ¿ya? En la despersonalización la persona se siente diferente, distinta, como si no estuviese en el mundo, ¿no? O como si estuviese alejado, como si estuviese dentro de su cuerpo, como si fuese otra persona. Pero es solo la sensación, no es que realmente sea así. Ya no es una alucinación, sino es un, es solo ese, por eso ellos dicen claramente es como sí, ese es un fenómeno, ¿no? Denominado disociación. Y la desrealización es al revés, ¿no? En que se siente que el mundo es diferente, que el mundo está al revés, que el mundo está blanco y negro, que todo va más lento, por ejemplo, ¿no? Que todas las cosas están más nubladas. Entonces, ese fenómeno de disociación se llama desrealización. Para el CIE-11, más bien, los síntomas son igual parecidos, ¿no? Síntomas de la experimentación, síntomas de evitación y la percepción de una amenaza actual acentuada, ¿no? Como, por ejemplo, los fenómenos de hipervigilancia y respuesta de sobresalto que ya se ha explicado. La diferencia en el CIE-11 es que ellos sí ya consideran el TEP complejo, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios? Igual que ¿no? La exposición a eventos traumatizantes, ¿no? Que como mencioné, son eventos prolongados, repetitivos, que resulta difícil o imposible escapar, como tortura, esclavitud, campañas de genocidio, violencia doméstica prolongada, abuso sexual o físico repetido, ¿no? En infancia. Y además se cumplen criterios de TEP, aparte de problemas en regulación de afecto, desregulación, creencias de derrota, de ser minusválidos, sentimientos de vergüenza, culpa o fracaso, y dificultades para mantener relaciones de manera sana, ¿no? Y no poder sentirse cerca de los demás, como una sensación de desapego, de no pertenecer. Si se dan cuenta, muchos de estos síntomas, como mencioné, se parecen mucho al estrés postraumático, al trastorno límite de personalidad, ¿no? Por eso es que también había esa preocupación. Pero esto, de acuerdo al CIE-11, ya se consideran estos los síntomas de trauma complejo. Muy bien. Muchas personas con estrés postraumático pueden desarrollar depresión mayor. Obviamente, muchos van a desarrollar abuso de sustancias, ¿no? Consumo de alcohol, marihuana, otras sustancias, trastornos de ansiedad como pánico, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de conducta en niños más que nada, ¿no? Irritabilidad, conducta disruptiva y, como mencioné, muy relacionado al trastorno límite de personalidad. El tratamiento. El tratamiento es terapia, no es medicamento, medicación. El tratamiento sí o sí tiene que ser la psicoterapia. ¿Cuáles son las de primera línea? La terapia de procesamiento cognitivo, la terapia de exposición prolongada y la terapia cognitivo control enfocada en el trauma. De segunda línea tenemos la terapia cognitiva, la MDR y la terapia de exposición narrativa. El tratamiento farmacológico no hay suficiente evidencia para pensar que la medicación sea superior a la terapia, pero igual de todas maneras damos por si acaso. Se recomienda usualmente los IRS, fluoxetina, paroxetina, sertralina han mostrado cierta respuesta, o venlafaxina, ¿no? No hay evidencia sobre uso de otros antidepresivos o antipsicóticos, aunque se puede usar especialmente antipsicóticos como sulpirida, quetiapina o risperidona para manejar las pesadillas, los flashbacks, los recuerdos, que puede servir de cierta forma. Esto, no se recomienda el uso de benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas pueden aumentar los episodios de disociación. Entonces, preferiblemente no administrar. Además, recuerden que hay riesgo de que se cause dependencia. No se recomienda uso de benzodiazepinas para el estrés postraumático.
Ya, en el TCC central en el trauma, ¿qué se hace? Psicoeducación, se enseña habilidades para los padres, ¿no? ¿No? Para saber cómo manejar las situaciones de angustia en los afectados. Se enseña relajación, se enseña reconocimiento y modulación emocional, se hace una reestructuración cognitiva, se narra el trauma y se hace exposición en vivo. Les voy a explicar estos dos puntos que son los más importantes, ¿no? Pero en, en la mayoría de terapias lo que más se hace es la narración del evento traumático, que es una forma de exposición. Igual, miren, en el MDR se hace una historia y plan de tratamiento, identificación y descripción del incidente. Y se utiliza una luz, una linterna o un estímulo, ¿no? Para que la persona pueda mirar, ¿no? El estímulo para desensibilizarse, ¿no? Para que pueda la persona estar enfocada en su narración. Entonces, lo que se va a hacer es que la persona empiece, mientras está mirando un foco, ¿no? Que se está moviendo, o una luz, la persona va a narrar su trauma, va a narrar el evento traumático. Entonces, en ese proceso de narrar, va a empezar a reprocesar, ¿no? Va a empezar a cambiar la forma de cómo se vive el evento traumático, ¿no? Y esto genera una instalación cognitiva positiva, ¿no? Del evento traumático. Ese es el MDR, pero en lo que más se utiliza actualmente es la terapia de exposición prolongada, ¿no? Que tiene fases. La primera fase es la educación sobre las reacciones comunes frente al trauma, el entrenamiento respiratorio. En la segunda fase se hace exposición en vivo a situaciones que el paciente evita a causa de su ansiedad relacionada al trauma. Y en la tercera fase, exposición imaginaria prolongada a los recuerdos del trauma. Psicoeducación. Entonces, ¿qué hacemos? Psicoeducamos qué es el trastorno postraumático, qué síntomas tiene, cómo se caracteriza, les enseñamos cómo es el procesamiento emocional, cuáles son los efectos a corto y largo plazo de la evitación de las emociones y de los pensamientos, ¿no? Y de las situaciones. Se hace una exposición imaginaria a través de la narración. Se les explica al paciente cómo es la exposición imaginaria, ¿no? Se le explica cómo es la exposición en vivo y también hay que explicarles que parte de esto de la exposición es que es incómodo. O sea, no es fácil hacer exposición porque la persona se va a sentir mal, con angustia, con malestar, pero esto es superable. O sea, se puede superar la incomodidad. Por eso es importante. La incomodidad es esperable en esta situación. Ya, entonces, lo siguiente es la exposición en vivo. Analizamos las reacciones frente al trauma, ¿no? Hacemos justificación de la exposición en vivo, le explicamos por qué vamos a hacer la exposición en vivo, hacemos una escala de cómo es la angustia de esta persona y se hace una jerarquía de exposición. Tres tipos de evitación. Evitación de situaciones percibidas como peligrosas, como caminar solo o ir a fiestas, por ejemplo. Evitación de situaciones que recuerdan al trauma, como olores, usar ropa, ver TV. Evitación de actividades por pérdida de interés, como hobbies, deportes y amigos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que la persona, de acuerdo a la jerarquía, a la escala, vamos a hacer que la persona se exponga. O sea, la persona por estrés postraumático que se aísla, que se quede en su casa, vamos a hacer que salga de su casa, que empiece a hacer actividad física, que ayude en la casa, ¿no? Que es como una activación conductual, ¿no? Que empiece a salir, por ejemplo, a caminar solo o a tomar algunos recados, poco a poco salir a integrarse con sus amigos, ¿no? Ir a fiestas, incluso planificar ya su vida, ¿no? Volver a estudiar, volver a trabajar. Entonces, esa es una forma, la primera parte que es la exposición en vivo. La segunda parte es la exposición imaginaria. Entonces, se psicoeduca. A través de una forma de psicoeducar es a través de las metáforas, ¿no? Por ejemplo, la del elefante, que es, le decimos, cuando no queremos pensar en algo, ese evento se hace más grande, ¿no? Eh, Cuando evitamos pensar, por ejemplo, de que, no sé, que me va a ir mal en mi clase, yo me voy a poner más angustiado y al momento de querer hacer la clase me voy a poner mucho peor, entonces se hace más grande de lo esperado. Entonces, en vez de no pensar, hay que hacer al revés, hay que pensar. Metáfora de la digestión. Los recuerdos ocurren porque no han digerido los traumas. O sea, cuando uno digiere el trauma, por decirlo, procesa el trauma, como que ese evento se puede liberar, como que uno suelte ese evento. Por eso dice que pues, es como que lo estuviésemos digiriendo ese trauma. Entonces, lo que vamos a hacer en exposición imaginaria es exponer narrativamente al evento traumático. ¿Qué beneficios trae? Ayuda a organizar el recuerdo y tener una nueva perspectiva. Ayuda a diferenciar entre recordar el trauma y ser traumatizado, ¿no? Disminuye la ansiedad, ayuda a distinguir entre el hecho traumático y los hechos similares y aumenta la sensación de seguridad y de control, ¿no? ¿Y cómo se relata?
empezamos con situaciones previas al trauma, ¿no? Definir puntos de inicio y término. Por ejemplo, estaba en la calle con mis amigos, salimos del hospital, estábamos comiendo. Entonces, detalle, detalle, cómo estaba vestido, quiénes eran los amigos, a qué hora era, quiénes estaban cerca. Entonces, detalle a detalle, qué estaba sucediendo. Siempre con los ojos cerrados para no distraerse y revivir todos los recuerdos de manera vívida, en tiempo presente, ¿no? Yo me siento acá, estoy jugando con mis amigos y justamente estamos saliendo por la puerta y en la puerta viene una persona y me quita el celular. Entonces, empezar a recordar todo ese evento, tal como ha sucedido, ¿no? Y si el paciente no quiere hablar o quiere cambiar de tema, hay que centrarlo y guiarlo nuevamente para que vuelva a hablar del tema. Preguntar por emociones, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué está sintiendo en su cuerpo? Qué está pensando? ¿No? Para que la persona esté en contacto con lo que está evitando. Este relato tiene que durar más o menos unos 90 minutos. Por eso se llama exposición prolongada, porque es largo, ¿no? La exposición a este evento de forma narrativa al evento traumático. Y cada vez que que se va haciendo esto, la persona lo va a hacer, lo va a contar en detalle hasta que deje de sentir angustia. ¿Ya? Por eso es importante registrar cómo está la escala de angustia, ¿no? Al culminar cada sesión, se hace el método socrático, se debate sobre la experiencia, ¿no? ¿Qué ha sentido, cómo ha sido, qué ha experimentado, qué puede hacer ahora, ¿no? Eh, Cuando ya la persona va recuperando, va mejorando, ya solamente se va a coger los puntos más álgidos del trauma, ¿no? Exposición repetida al hecho más concreto, más angustiante de ese evento, hasta que baje la ansiedad. También sirve grabación. Como tarea, se lleva una grabación y el paciente lo va a escuchar en su casa, ¿no? De manera diaria para exponerse al evento traumático. Bueno, ese es la terapia de trastorno de estrés postraumático. El trastorno adaptativo es mucho más fácil de entender. Todos nosotros experimentamos situaciones de estrés muy diferentes que demanda que nos adaptemos. Problemas económicos, enfermedades médicas, problemas en las relaciones, ¿no? Separación de nuestros padres, separación de nuestra pareja. Entonces, el trastorno de adaptación se va a caracterizar por síntomas emocionales o conductuales significativos que se desarrollan en respuesta a uno o más factores psicosociales de estrés identificables. No es un trauma, recuerden, sino son eventos estresantes que requieren atención. De cierta forma, hay cierta rechazo hacia el diagnóstico de trastorno de adaptación, ¿no? Porque, como mencionan acá, ¿no? El primero fue que constituye un intento de medicalizar problemas de la vida diaria. Recuerden que son problemas vitales de la vida diaria que no requieren así un tratamiento, pero algunos psiquiatras lo han puesto e incluso han empezado a medicar, ¿no? A estos casos. También, muchas veces, como no sabían qué diagnóstico poner, usaban trastorno de adaptación como ese diagnóstico, ¿no? Por eso dicen que es un diagnóstico de cesto de basura. Y el tercero también es para justificar un reembolso basado en el diagnóstico, ¿no? En Estados Unidos. Persona con trastorno adaptativo que tiene malestar, ya un descanso o un reembolso, ¿no? Por eso es que muchas veces ha sido muy criticado el uso del trastorno de adaptación. Bueno, epidemiología. Todos vamos a experimentarlo de cierta forma. Todos los que han ido al hospital, del 5 al 20% van a experimentar un trastorno de adaptación. Los servicios de psiquiatría de enlace de hospitales generales reportan con frecuencia entre 20 y 30% de todos los pacientes con cáncer recién diagnosticados, ¿no? Que van a tener un trastorno de adaptación. Y la edad promedio va a ser de 25 años. Etiología, la naturaleza del factor estresante, los significados conscientes o inconscientes sobre el evento traumático, ¿no? Por ejemplo, perdón, del evento estresante. Por ejemplo, me han despedido del trabajo, entonces, ¿qué significado le doy? No sirvo, no me quieren, o mejor dicho, es una buena oportunidad para mi trabajo, o para mejorar o ser más independiente, ya tengo más tiempo para aprovechar. Entonces, esos significados son importantes también para cómo se va a desarrollar el trastorno de adaptación. ¿Y qué tan vulnerable soy? No sé, trastornos de personalidad comórbidos, la patología orgánica comórbida, ¿no? Si tengo diabetes, hipertensión, VIH, tuberculosis, cáncer, ¿no? Pero si hay pérdidas, ¿no? Por ejemplo, de un progenitor, en este caso, por ejemplo, la pérdida de una mamá en un proceso de duelo, sí me va a afectar más, ¿no? Y apoyo real o percibido de las relaciones significativas. O sea, cuánto me ayudan mis seres, mi red de apoyo para poder recuperarme, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? La aparición de los síntomas
tienen lugar dentro de los 3 meses siguientes a la presencia del evento estresante. Estos síntomas se expresan de la siguiente manera, ¿no? Malestar mayor de lo esperable en respuesta al estresante y un deterioro significativo en la actividad social o laboral o académica en ese caso, ¿no? Alteración relacionada con el estrés no cumple criterios para otro trastorno, o sea, no es depresión, no cumple para ansiedad, no cumple para estrés postraumático. Y los síntomas no responden solamente a una reacción de duelo. Y una vez ha cesado el estresante, los síntomas no persisten más de 6 meses. Por ejemplo, si yo me estoy mudando de Huancayo a Lima, los primeros meses en Lima voy a estar con el trastorno de depresión, ¿no? Con preocupación, ansiedad, tristeza, ¿no? Soledad. Pero una vez que ya me he adaptado, las cosas van mejor y estoy más tranquilo, ya desapareció el problema, entonces los síntomas tienen que remitir. Si no remiten, no, ya tenemos que estar pensando en otra patología. Muy bien. Tipos, lo más común, ¿no? Cuando es los que tienen estado de ánimo deprimido, ¿no? Donde predomina el ánimo depresivo, el llanto, la desesperanza. Otro tipo es el que caracteriza más por la ansiedad, se caracteriza por nerviosismo, preocupación, agitación o ansiedad de separación. Lo más común es el tipo mixto, en donde hay tanto síntomas de ansiedad como síntomas de depresión. En algunos casos va a haber alteraciones de la conducta, ¿no? Comportamientos disruptivos, desafiantes o agresivos, ¿no? Y lo otro también en niños va a ser alteración mixta de emociones y conducta, cuando se juntan, ¿no? La depresión, la ansiedad y también los trastornos de conducta. Y otros casos no especificados, ¿no? Por ejemplo, reacciones de infancia caracterizadas por comportamientos regresivos, como dije, enuresis, encopresis, chuparse el pulgar, ¿no? Que son diferentes, raros, ¿no? Se pone como no especificado. Diagnóstico diferencial con depresión, ansiedad, pánico, trastorno disociativo, somatomorfo, estrés postraumático. El pronóstico es favorable, ¿no? Usualmente no requiere tratamiento, pero no, muchas veces se cura solo, pero sí siempre es mejor cuando hay un apoyo. La mayoría vuelve a nivel propio de funcionamiento, o sea, no hay mayor deterioro, pero en adolescentes sí se requiere más tiempo, hay que tener más paciencia con el adolescente cuando tiene un trastorno adaptativo. El tratamiento, como dije, no hay medicamentos aprobados. Se puede usar benzodiazepinas, pero de preferencia les diría no lo usen por el riesgo de dependencia. ¿Ya? Eh, las guías no recomiendan uso de benzodiazepinas, como se mencionó previamente. Y opción de utilizar antidepresivos para el manejo de síntomas afectivos y de ansiedad si es que estos persisten más del tiempo necesario. En cambio, en terapia, lo que recomendable es primero reducir el estresor individual, o sea, eh, no situaciones donde si persisten todavía, por ejemplo, el malestar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la pérdida, ¿qué puede ser? La pérdida del trabajo, la agresividad, la hostilidad en el trabajo, por ejemplo. Hay que hacer trabajos para reducir esos estresores. A veces no se puede reducir, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Mejorar estrategias de afronte, ¿sí? Maximizar la adaptación, ¿no? A tener actividades, por ejemplo, de ocio, de esparcimiento para afrontarnos, reducir el estrés y ayudarnos a maximizar la adaptación. El ejercicio físico ayuda bastante, por si acaso, en esta situación. Y reducir los síntomas y el cambio de conducta, ¿no? Entonces va hacia esos componentes. Todos los enfoques terapéuticos deben adaptarse al subtipo de trastorno de adaptación. O sea, por ejemplo, si es más síntomas depresivos, hay que trabajar más activación conductual, ¿no? Mejorar, si es más ansiedad, a exposición, o sea, exponer a la persona a la situación que le esté causando estrés. Si es problemas de conducta, hay que aprender a regular la conducta. Entonces, va enfocado hacia eso. Eh, lo más común es las estrategias de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Para lo que es el manejo de trastorno de adaptación. Muy bien. Cuando es más por ansiedad, lo que se hace, como mencioné, más son técnicas de exposición y técnicas de relajación. Recuerden que el foco más que la relajación es la exposición frente a la ansiedad, ¿ya? Porque la persona aprende a adaptarse, ¿no? Aprende a responder, a afrontar la situación que le da temor. Entonces, por eso es importante las técnicas de exposición. También se puede ayudarse con estrategias, ¿no? De reestructuración cognitiva, como cambios en el pensamiento, la forma de cómo enfocamos el evento que estamos pasando y mejorar también patrones de comportamiento, ¿no?
Eh, Intervención también sobre síntomas centrales de la preocupación intrusiva, ¿no? Y también manejar lo que es la incapacidad de adaptar. Entonces, las personas piensan que no se van a poder adaptar, entonces hay que exponerlas y luego de eso también trabajar, ¿no? Para que la persona disminuya la forma de cómo se preocupa frente a la situación estresante. El que ayuda mucho para esto, por si acaso, es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que trabaja mucho en cómo disminuir la angustia, la ansiedad. Respecto a las terapias psicodinámicas, lo que hacen es aumentar la comprensión de los deseos, afectos, relaciones de objeto y también mejorar, ¿no? Cómo la persona afronta las situaciones estresantes, ¿no? ¿No? Evaluando muy bien los mecanismos de defensa. Entonces, esas son intervenciones de apoyo para avanzar, ¿no? Lo que es la alianza terapéutica, establecer metas para la persona para su recuperación, consolidar capacidades psicosociales, ¿no? Como pruebas de realidad y también ayudar a controlar los impulsos. El que ha tenido una buena respuesta ha sido la terapia dinámica a corto plazo, ¿no? En patrón de adaptación, ¿no? Que tiene 12 sesiones y bueno, no, eso, que ha tenido una buena respuesta. El MDR también se ha mostrado cierta, ¿no? Cierta respuesta frente al trastorno de estrés de adaptación, trastorno adaptativo con respuestas de ansiedad. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, chicos, bueno, solamente para terminar, todos somos posibles de sufrir trastornos de adaptación y obviamente trastornos de estrés postraumático a lo largo de nuestra vida. Y lo más importante es enfocarnos hacia la recuperación y disminuir las conductas de evitación. ¿Ya? Recuerden que lo más normal es, frente a situaciones de eventos traumáticos, no es el estrés postraumático, de hecho es algo que es muy bajo, lo más común es la recuperación. ¿Ya? La gran mayoría tiene capacidad de recuperarse y es importante tanto los factores personales, ¿no? Como la asertividad, la resiliencia, como factores sociales, ¿no? El apoyo de la familia, las redes de apoyo, el acceso a salud. Los factores económicos han visto que también influyen, así que el manejo ah, es amplio, no es solamente medicación o solamente terapia, implica más acciones. ¿Ya? Esa sería una última nota para decirles. Muy bien, entonces, gracias por su atención. Igual estoy compartiendo por ahí la clase. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego.